Son 4 productores ubicados en las comunas de Galvarino, Nueva Imperial, Cholchol y Carahue. Cada uno tiene una superficie de 0,5 hectáreas y con alrededor de 1.600 plantas cada uno. Esa fue como la etapa inicial. Luego INDAP financió el riego a través de paneles solares y también le ha financiado capacitación con asesorías especializadas. Porque esto se generó para producir un vino con denominación de origen mapuche. Y para allá va la cosa. O sea, si yo hubiera plantado viña para vender uva o para hacer chicha o no sé, pipeño, no. Es para elaborar y vinificar un vino de buen nivel y aprovechando el origen, que es maravilloso. Muy importante poder estar el día de hoy acá en la vendimia de esta viña de Pinot Noir, un proyecto que se está desarrollando en las comunas de Imperial, Cholchol, Galvarino, Carahue, donde justamente se está trabajando con agricultores indígenas, dando una alternativa productiva en esta zona del secano interior, producto justamente de algo que conversamos del cambio climático. Estamos en presencia de una muy buena producción, tiene bastante potencial, tiene que ver con la diversificación productiva que se requiere también aquí en la región y que como CONADI estamos apoyando.